Buenas noches, damos la bienvenida al Coro Reina Isabel. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Gracias, Luis, por hacer lo posible, que él será el que nos presentará luego al director, al tenor y a todos a las figuras que faltan. Y lo que os quería invitar a todos, especialmente a todos los que estamos hoy aquí, es que es cierto que vamos a escuchar el Requiem de Mozart. Y muchas veces entendemos esta música como un concierto, pero lo estamos haciendo en el entorno y en el abanico, en el ámbito del Domingo de Ramos. La belleza es uno de los atributos de Dios y la música es uno de los atributos que nos lleva a la belleza, uno de los medios para encontrar la belleza. Entonces yo os invitaría a que dejarnos llevar por la belleza de la música, por la belleza de esta oración que se convierte en música, para que así la música nos acerque a Dios y nos ayude mucho más a vivir con profundidad la Semana Santa. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por hacer lo posible. Yo imagino que a lo mejor de tanto escucharlo y repetirlo, pues ya lo habéis convertido en rutina, pero gracias porque nos acerquéis la música y con esa posibilidad nos ayudéis a rezar más profundamente. Muchísimas gracias. Queridos vecinos, espero que se me oiga, no tengo micrófono. Queridos cofeligreses, tantas personas que incluso serán ajenas al barrio, que nos van a acompañar hoy aquí, pues quiero presentaros este evento maravilloso que vamos a hacer, como ha dicho muy bien don Álvaro, párroco de San Ireneo, en el marco de lo que es la Semana Santa, conmemorando justamente pues estas fechas tan especiales para el cristianismo y para todos nosotros, desde luego. ¿Sí? ¿No? Bueno, estamos con el Requiem de Mozart, Requiem de Wolfgang Gottlieb Mozart, que así se llamaba. Y ustedes me dirán, bueno, ¿y Amadeus? ¿Dónde está Amadeus? No, no está, Amadeus no está. Amadeus no existe. No era el nombre de Mozart. Mozart se llamaba Wolfgang Gottlieb Mozart. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que ocurre que su segundo nombre, este Gottlieb, que acabo de decirles a ustedes, es una palabra alemana que está compuesta de dos partículas, Gott, que significa Dios, Lieb, que significa amor. Amor de Dios, por lo tanto, Amadeus. Como Mozart era muy juguetón, como ustedes seguramente sabrán, pues descubrió esta paradoja que se contenía dentro de su nombre y la utilizó de una manera bastante cómica en varias ocasiones. Nos consta de al menos 3 cartas en las que afirma como Amadeus. Eso no quiere decir que se llame Amadeus en modo alguno, de ninguna de las maneras. Nuestro Mozart, nuestro Wolfgang Gottlieb Mozart, nace en el año 1756, muere en el 1791, 35 años, durante los cuales va a componer nada menos que 626 obras. Fíjense ustedes si este gran compositor hubiera vivido otros 35 años en el esplendor de su genio musical, que nos hemos quedado sin saberlo. Bueno, pues este Requiem que vamos a interpretar hoy es el KV. Todas las obras de Mozart empiezan por la asignatura KV, donde vean ustedes un opus KV, eso es un opus de Mozart. Este es el KV 626, de sus 626 obras, la última que compuso hasta punto tal que la estaba componiendo hasta 2 horas antes de morir. Wolfgang Gottlieb Mozart va a morir el 5 de diciembre del año 1791, en un día gélido, por cierto, de la pequeña edad del hielo, que ya se daba esta circunstancia en aquel momento de la historia humana. Forma parte también del cambio climático, si quieren ustedes. 2 horas antes de morir estaba componiendo las últimas notas que compuso en su vida, que son las del Lacrimosa, de este Requiem que van ustedes a escuchar. Seguramente tendrán ustedes todos muy presente en la cabeza esa película maravillosa que se llamó Amadeus. Ya saben ustedes que no debió llamarse así, pero así se llama. La habrán visto más de la mitad seguramente de las personas que están aquí. Conocen la trama de esa película muchos de ustedes. Les voy a dar una mala noticia. Todo lo que se dice en esa película, es falso. No ocurrió.
Narra más o menos la relación de dos grandes compositores de la época, el italiano Antonio Salieri, nuestro Mozart, en el ámbito de lo que es la corte imperial austríaca. Pero ni se tenían envidia, ni se hacían la vida imposible el uno al otro, sino todo lo contrario. Fueron grandes colaboradores, fueron grandes genios, y concretamente Antonio Salieri, hasta tal punto, profesó una hermosa amistad hacia la figura de Mozart, que de hecho será quien prodige a uno de los dos hijos que le quedarán a Mozart de los 6 que tuvo, intentando convertirlo en un gran compositor, sin conseguirlo. Efectivamente lo convirtió en un compositor, pero no desde luego de la talla de su padre. Y ustedes pueden preguntarse legítimamente, bueno, ¿y esta historia entonces de dónde sale? Esta historia tan maravillosa que nos cuenta la película Amadeus. Lo conocemos perfectamente. Es una historia antigua del siglo XIX, escrita por un gran escritor ruso que se llama Alexander Pushkin, y que la llamó así, Mozart y Salieri. Lo que quería Alexander Pushkin era única y exclusivamente escenificar ese pecado terrible de la especie humana, que no es otro que de la envidia, en dos personajes históricos, eligiendo para ello a Mozart y a Salieri. Pero como les digo, la historia no es auténtica. Y entonces, si la historia no es auténtica, ¿cuál es la verdadera historia de este Requiem de Mozart, cuya historia creemos conocer, pero en el fondo no lo hacemos? Pues también lo conocemos, la verdadera historia del Requiem de Mozart también la conocemos, pero la conocemos desde hace muy poquito tiempo. Desde los años 60 hasta los años 60 ha sido un entero misterio, un completo misterio, cómo se había gestado este Requiem de Mozart. Y ocurre que en esos años 60 de los que le hablo, un investigador especializado en la figura de Mozart encuentra en la biblioteca del Ayuntamiento de Viena una carta de un maestro de escuela contemporáneo a Mozart, donde nos lo cuenta todo. Y lo que había ocurrido es que había un señor muy poderoso de la época, el conde Walser, que en la tesitura de ver morir a su mujer, le quiso componer una obra musical que fuera absolutamente especial. Él tenía aficiones musicales, tenía de hecho una pequeña orquesta que dirigía, hacía incluso pequeñas composiciones sin ninguna categoría, sin ninguna calidad, pero todo esto hacía él. Y decide entonces pedirle a Mozart que le escriba un requiem para su mujer, con intención deliberada de hacerlo pasar por suyo. Es decir, que si no se hubiera descubierto la mentira de esta historia, hoy estaríamos hablando del Requiem de Walser, y sin embargo estamos hablando del Requiem de Mozart. Esta es, por lo tanto, la auténtica historia del Requiem de Mozart. Se va a desbaratar toda esta historia por la sencilla razón de que Mozart va a terminar con el Requiem inconcluso, y va a tener que terminarlo uno de sus discípulos. Se piensa que ese discípulo sería Xavier Susmari, que va a escribir en principio lo que es el Sanctus, lo que es el Benedictus y lo que es el Agnus Dei. Todo esto dicho para introducirles un poquito a ustedes en la historia de la pieza, que yo creo que ayuda luego a entender la pieza y a sentirse mejor cuando se escucha. Quiero decirles también a ustedes que vamos a dedicar este Requiem a una causa muy especial. Esa causa especial a la que vamos a dedicar el Requiem es la de los huérfilos. Ustedes han oído hablar de los huérfanos, no han oído hablar de los huérfilos. Huérfano es todo aquel que ha perdido a su padre, a su madre, sus padres, sus progenitores. Huérfilos son aquellos que han perdido a sus hijos. Es un auténtico drama. Es ley de vida que los hijos pierdan a sus padres. Es un momento muy triste, pero es ley de vida. No es ley de vida, en cambio, que los padres pierdan a sus hijos. Seguramente muchos de ustedes han pasado por esta tesitura. Yo no, gracias a Dios, sí pasaron, en cambio, mis padres, y es a ellos a quien queremos dedicarle, a esas personas que han pasado por situación tan difícil, este Requiem, que espero que sea de su agrado. Voy a hacer una última observación. Les voy a pedir a todos ustedes que no aplaudan al final de cada pieza de las que está compuesto el Requiem. Y si les parece bien al final del mismo, y hemos sido merecedores de ese aplauso que tanto deseamos, entonces sí, al final, por favor, nos aplauden. Muchas gracias. Ahora sí,
escrita en el año 1791, como les he dicho. Pues quiero presentarles también a los que lo van a hacer posible, que no es otro que para empezar este coro maravilloso, que se llama Coro Reina Isabel, y que quiero que sepan ustedes que actúa aquí de manera absolutamente altruista y desinteresada, con el único objetivo de disfrutar cantando y que también ustedes disfruten con nosotros. Y junto con el coro Reina Isabel les voy a presentar pues, a las personas que nos van a acompañar y van a hacer posible esta interpretación que espero maravillosa. En primer lugar, los solistas. Y les quiero presentar, para empezar, a la soprano Elena Tejeda, a la Quiero también presentarles al pianista, que va a hacer maravillas. Al mando de esta maravillosa aventura, al que será nuestro director, Chema Ferrater.